le podrías decir a otros cristianos que están en Latinoamérica que tienen dificultades con su gobierno? Jesús es el rey y que Él es soberano por encima de cualquier gobierno de la tierra. Segundo, que todos nosotros tenemos una misión sin importar quién esté de turno, pero que es importante reconocer nuestra responsabilidad para elegir a nuestros gobernantes, porque va a haber el momento en el que no vamos a tener la oportunidad de escogerlo. Cuando alguien te dice, ¿por qué Dios permite tanto mal? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Tú qué le respondes? ¿Qué le dices a esa persona? Bueno, bienvenidos amigos de CGC, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy día estamos con nuestro hermano Andrés Atencio. Bueno, ese no es su nombre real, le hemos puesto este nombre por ahora porque él es nuestro invitado desde Venezuela. Entonces sabemos que en Venezuela hay muchas situaciones irregulares y preferimos mantener su nombre en privado para evitar cualquier cosa que pueda ocurrir. Andrés, bienvenido. Por favor, preséntate así un chiquito para que te conozcan. Con un gusto, mi nombre ficticio por el momento es Andrés. Tengo la oportunidad de servir a Dios en mi país, Venezuela, desde hace 5 años, trabajando con grupos de jóvenes y bueno, es una bendición poder compartir con ustedes en este momento. Gracias, Andrés. Se me hace extraño llamarte Andrés, pero bueno. Eh, Andrés, cuéntanos. La gente que está fuera de Venezuela, por lo general solo sabe de Venezuela a través de las noticias, a través de alguna cosa que dijo Maduro, también de la situación del presidente Guaidó. Solo se sabe de esas noticias. Pero hay iglesia en Venezuela. Hay iglesia. ¿Tú cómo estás experimentando el hacer iglesia allí en Venezuela en una situación complicada políticamente? Bueno, algo que es un reto para mí, para todos los que servimos en Venezuela, es el hecho que las políticas del gobierno de turno y el gobierno que durante 20 años ha estado acá, ha interferido en todas las esferas de la sociedad. Y esto incluye toda la esfera económica, toda la esfera social e incluso la esfera religiosa. Entonces, ha sido un reto por el tema de que nosotros no tenemos todas las libertades que pudiéramos tener en cualquier otro país o las libertades que tuvimos en algún momento. Obviamente, la economía venezolana ha sido demasiado afectada y esto también ha repercutido en la economía de los hermanos de la congregación y de los diferentes organismos con los que trabajamos. Y bueno, estas políticas han traído demasiados niveles de pobreza. Nosotros estamos experimentando la época más pobre de uno de los que fue el país más rico de Latinoamérica. Entonces, bueno, esto ha sido algo que por un lado nos ha afectado y por otro lado también ha sido una bendición en el sentido que la vulnerabilidad ha hecho que muchas personas puedan acercarse más a Dios y la iglesia pueda servir en este escenario como tal. Mm. Y cuando dices que el gobierno ha interferido en la esfera religiosa, ¿a qué te refieres? ¿Ha intervenido en cómo los pastores deben hacer sus iglesias o el mensaje que brindan? ¿O a qué te refieres? Sí, bueno, la primera intervención que ha tenido el gobierno con la iglesia es cambiar su mentalidad. ¿En qué sentido? Eh, Ellos han trabajado de forma que la iglesia tiene que estar necesariamente de acuerdo con el gobierno, o si no se hace enemiga del gobierno. Es muy difícil que veamos públicamente como algún líder religioso pueda denunciar las atrocidades que hace el gobierno desde la plataforma en la que esté, desde el púlpito en el que esté predicando. Otra cosa también que pasa es que ha calado tanto el sentido del socialismo en Venezuela que la iglesia muchas veces se ha visto golpeada porque muchos pastores están trabajando con el gobierno también. Entonces se ven estos contrastes. Cuando hay pastores que trabajan con el gobierno, obviamente ellos apoyan las ideas del gobierno y todo lo que se menciona en contra del gobierno para ellos no estar mal. Y bueno, es una situación bastante delicada. Pero tú, a nivel, por ejemplo, de
de doctrinas, ¿no? ¿Consideras que hay también una división ahí dentro o es solamente político? Sí, totalmente. O sea, nosotros vemos también discusiones doctrinales, pero es en ocasiones por un pequeño grupo también. Hay grupos a nivel nacional que se han encargado de apoyar al gobierno en este sentido. Este, muchos de ellos, sin darse cuenta, apoyan una mal llamada teología de la liberación, en Mm. donde solamente se enfocan en el sentido de que, bueno, la alimentación de los pobres y no una salvación personal. Este, hay muchos que comentan que Jesús es socialista. Entonces, bueno, todas estas ideas en algún momento se regaron en el pueblo cristiano, o en parte, mejor dicho, en parte del pueblo cristiano. Y esto ha afectado también el punto de vista de la fe para muchos hermanos en Venezuela. Interesante. Y tú como cristiano, o sea, que vives dentro de de un régimen que es muy duro, de repente, ¿qué le podrías decir a otros cristianos que están en Latinoamérica, que tienen dificultades con su gobierno? ¿Cómo ellos pueden seguir avanzando la obra del reino? Bueno, esencialmente entendiendo que Jesús es el rey y que Él es soberano por encima de cualquier gobierno de la tierra. Es lo principal. Segundo, que todos nosotros tenemos una misión, sin importar quién esté de turno. Pero viene el tercer punto también, que es importante reconocer nuestra responsabilidad para elegir a nuestros gobernantes, porque va a haber el momento en el que no vamos a tener la oportunidad de escogerlos. Tal es mi caso. Yo nací y durante mi niñez no tuve la oportunidad de votar, pero por quien mis padres votaron o por quien mis padres escogieron, eh, es el escenario que a mí me toca vivir. Son mis gobernantes. Entonces, ya yo no tengo la oportunidad, con mi voto o con mi representación, de poder cambiar el gobierno de turno por un gobierno que me traiga más libertades o que traiga más principios bíblicos. Entonces, si tú aún no estás en esta situación, tú tienes la oportunidad de también tomar conciencia y escoger a quien te represente. Ahora, si estás en una situación parecida a la mía, el llamado es a continuar y a formar también a otras personas a que puedan entender los principios bíblicos. También algo que a mí me ha inspirado mucho es el ejemplo del apóstol Pablo, porque él vivió en uno de los gobiernos más hostiles, bajo el Imperio Romano. Sin embargo, fue el lugar en donde él cumplió su misión. Entonces creo que es importante esto también, que bajo cualquier gobierno tengamos clara nuestra misión. Perfecta reflexión. Creo que eso es a lo que estamos llamados a recordar que nuestro servicio es para el rey de reyes, ¿no? Para el gobernante de gobernantes. Y bueno, nuestros gobernantes terrenales van a tener que rendirles cuentas a él al final. Y ya veremos cómo salen parados. Como cristianos, no importa el régimen, sino que seguimos avanzando, pero mientras que podamos, votemos bien y elijamos bien a nuestros gobernantes. Entonces, Andrés, tú dirías que los cristianos sí están llamados a participar de la política. Totalmente, totalmente. Pienso que no todos, pero sí a los que Dios le haya dado el llamado a gobernar, en este ámbito, pues, a gobernar a nivel de gobierno civil. ¿Por qué lo digo? Porque así como algunos cristianos estamos llamados a trabajar en la esfera económica, otros están llamados a trabajar en la esfera educacional, otros están llamados a trabajar en los medios de comunicación, otros están llamados a trabajar en la iglesia local a tiempo completo. Así también Dios ha designado siervos de Él que trabajen en la esfera política como tal y que es un llamado de Dios. Dios a todos nos ha dado la oportunidad de gobernar la tierra y sojuzgarla, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Vemos cómo Dios le dio la oportunidad de gobernar a David, Dios le dio la oportunidad de gobernar a Salomón, y Dios también le ha dado a lo largo de la historia cristiana la oportunidad de gobernar a hombres y mujeres de él para que traigan paz y traigan libertad a las naciones. Entonces, bueno, creo que es un llamado y una responsabilidad
el trabajar en el gobierno civil a quien Dios se lo haya entregado o Dios se lo haya asignado. Mm. Sí, hermano, tienes mucha razón ahí. Y de repente para traerlo a la práctica, sí, al terreno llano. Eh, Tú me has contado que has tenido o que tienes un ministerio ahí dentro de unas universidades. Eh, ¿Cómo funciona ese ministerio ahí en las universidades? ¿Qué hacen con los jóvenes? ¿Cómo lo desarrollan? Bueno, Renzo, algo importante para nosotros es poder servir a los universitarios en su contexto. Primero que ellos puedan tener los principios para ser salvos, vivir en comunidad, conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y en un segundo plano, que ellos puedan prepararse también con la cosmovisión bíblica correcta para que puedan servir en las diferentes áreas de la sociedad, como estas que te mencionaba. Nosotros preparamos una plataforma para que todos los cristianos que estén trabajando, que se estén capacitando dentro de sus carreras universitarias, puedan salir y también traer libertad en todas estas áreas. Qué genial. ¿Y, y han tenido dificultades para que se pueda desarrollar este ministerio? ¿Y cómo las han superado? Bueno, hasta el momento nosotros empezamos a servir en la etapa más difícil de la Universidad Venezolana. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2014 fue cuando empezaron todas las guarimbas. Las guarimbas son una especie de protestas donde se incendian avenidas, hay problemas entre la Policía Nacional y los grupos universitarios y todo sale desde las universidades. Entonces, bueno, en este contexto nosotros empezamos realmente no estábamos de acuerdo con todo el daño que muchas de estas protestas le estaban haciendo daño a nuestras ciudades, pero también nosotros entendimos que, bueno, tenía que pasar algo, tenía que generarse algo. Y decidimos hacerlo desde la cosmovisión cristiana, desde la cosmovisión bíblica. Hasta ahorita, las mayores dificultades que hemos tenido, más todo este año, ha sido por el tema de COVID. Creo que la mayoría de las naciones no han tenido nunca un inconveniente con el Estado, pero sí hemos visto como quizás otros grupos cristianos también han tenido que bajar bastante delicado esta situación acá en nuestro país. No es fácil hablar abiertamente de las cosas en las que estás en contra, ni de las cosas con las que Dios está en contra, como la corrupción, como tantas de las cosas que pasan en nuestro país. Sí, en verdad, digno de admirar el ministerio que están desarrollando con los jóvenes allá en Venezuela. Y ya nos dijiste qué consejos le das a las iglesias fuera de Venezuela, cómo vivir su fe, pero ahora, ¿qué les pedirías a estas iglesias que oren por Venezuela? ¿Cuáles serían los pedidos de la iglesia venezolana para el resto de iglesias? Bueno, Renzo, una frase de un cristiano perseguido fue el, el misionero Watchman Nee. Él una vez oró y dijo, Señor, te pedimos que si puedes nos quites el peso de nuestra espalda, pero si aún no es posible, te pedimos que nos des espaldas más fuertes. Y creo que esta es la oración de toda la iglesia venezolana. Nosotros le pedimos al Señor que nos haga superar esta prueba, que obviamente no somos masoquistas espirituales, como pudiéramos decir. Queremos que el Señor quite todas las dificultades que estamos atravesando y sobre todo la incertidumbre, porque como mencionamos, prácticamente tenemos dos gobiernos, pero no tenemos nadie que gobierne. Pedimos al Señor que quite esto, pero que si aún no es el tiempo, en su soberana voluntad, que bueno, nos dé espaldas más fuertes y que nos ayude a poder servir en nuestro contexto y poder ayudar a todas las personas que necesitan de verdad el Evangelio y las bendiciones que trae el Evangelio. Entonces, le pedimos al Señor que acabe la prueba, que cese la prueba, pero también que nos ayude mientras esto pasa. Wow, sí, qué tal frase. Y estaremos orando por la iglesia en Venezuela, y que el Evangelio sea el que brille allá, que, que Dios los fortalezca mucho en todo. Y, y hermano, algo que estamos haciendo acá en el canal, en CGC, es
analizar con hermanos de diferentes países cuál es la situación de la iglesia a nivel global. Y te voy a preguntar las 4 preguntas clásicas. ¿Tú qué fortalezas crees que la iglesia tiene el día de hoy? ¿En qué la ves fuerte a la iglesia? Bueno, creo que la iglesia cada vez se está haciendo más fuerte en su dependencia a la palabra de Dios. Creo que desde un punto de vista general estamos siendo cada vez más fuertes en el punto de conocer qué dice Dios a través de su palabra y cómo debemos vivir. Creo que cada vez nos estamos acercando más a la verdad. Sí, eso también me dijo en la anterior entrevista un hermano de Argentina. Me sorprende ver cómo estamos así alineados. ¿Y qué oportunidad ves que tiene la iglesia ahora que debe aprovechar en estas épocas, en este siglo? Bueno, ahorita nosotros estamos, creo que en un momento donde tenemos más oportunidad, en el sentido que el pecado es más visible. Y no sé si parecerá raro esto, pero bueno, como la Biblia lo enseña, que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundará la gracia. Creo que estamos en la ola más grande que tenemos de movimientos pro aborto, movimientos pro LGBT, movimientos socialistas que van en contra del diseño de Dios para las naciones. Y creo que es el momento donde más tenemos la oportunidad de compartir la verdad del Evangelio con todo el amor y toda la gracia que el Señor nos ha dado. Entonces, entre contrastes, poder compartir esta verdad y este amor que tenemos. Muy buena observación de nuestra oportunidad. ¿Y qué debilidad le ves a la iglesia el día de hoy? Oye, Renzo, yo considero que la valentía, creo que ya teniendo la verdad, teniendo la oportunidad, nos hace falta mucha valentía para levantarnos y predicar la verdad en todas las áreas de la sociedad. Considero que la cristiandad como tal, nosotros como cristianos en números somos eh, el sistema de creencias más grande que hay en toda la tierra. Entonces, si fuéramos valientes y estuviéramos dispuestos a entregar nuestra vida como el Señor nos los demanda, nosotros tuviéramos la oportunidad de generar un cambio más trascendental, como ha pasado en otras etapas de la historia. Antes éramos menos, antes cuando el cristianismo empezó éramos menos, y mira todo el cambio que se gestó. ¿Cuánto más no podemos hacer si somos más los valientes que nos levantamos? 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Y oremos porque el Espíritu nos fortalezca porque como dice la palabra, no nos ha dado un espíritu de temor. Y sigamos adelante. Y la pregunta de rigor, ¿qué amenazas tiene la iglesia el día de hoy? Bueno, Renzo, creo que la amenaza que tenemos son nuestros propios miedos. Sinceramente creo que nuestros propios temores nos pueden consumir. El poder creer que no estamos preparados, que somos quizás una iglesia inofensiva en el buen sentido de la palabra, que deberíamos estar callados, que deberíamos solamente limitarnos a orar como tal. No digo que orar sea malo, pero orar no es lo único que Dios nos llamó a hacer, sino que oramos para hacer la voluntad de Dios. Oramos para traer un objetivo, para cumplir lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces creo que esa puede ser nuestra mayor amenaza, nosotros mismos, nuestro propio temor. Tienes razón. Sí, pues Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Cuídate de ti mismo, ¿no? Y y cuida la palabra y de la enseñanza. Y hermano, eh, ¿qué, qué versículo nos podrías dejar a todos como una reflexión para nuestras vidas? Bueno, creo que algo que ha estado marcando mi vida durante todo este año ha sido Romanos 8:28. No es un cliché, aunque muchas veces se ha mencionado, el hecho de decir que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero yo he confirmado esta palabra en mi vida.
en uno de los países más hostiles en el sentido eh, social, político, para vivir, en una pandemia a nivel mundial y en todas las situaciones que podamos atravesar como personas, me he dado cuenta que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios, a los que hemos decidido ser sus seguidores, nos ayudan para bien. O sea, no hay nada que pase que no ayude para bien al cuerpo de Cristo. Y bueno, si estas situaciones me han ayudado y han ayudado a tantas personas para conocer más a Dios, estoy seguro que también van a ayudar a muchas personas en cualquier parte del mundo para reconocer que Dios es soberano y que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, bueno, si estás escuchando esto, quiero decirte que todo también te va a obrar para bien, porque eres llamado al propósito de Dios. Amén, amén con eso, hermano. Y ya que has mencionado este tema, ¿no? De todas las cosas ayudan a bien, y además que hemos llevado un curso de apologética juntos, eh, cuando alguien te dice, ¿no? Pero ¿por qué Dios permite tanto mal? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Tú qué le respondes? ¿Qué le dices a esa persona? Bueno, considero que con el problema del mal, muchas personas piensan que existe Dios o existe el mal, existe el mal o existe Dios. Y no nos damos cuenta que suceden las dos cosas en simultáneo. El ser humano, por apartarse de Dios, ha generado mal, ha generado mucho mal. Y aún con todo el mal que el ser humano ha generado, Dios sigue mostrándose misericordioso y soberano. Y Él aún sigue estando con nosotros. Entonces, bueno, muchas veces cuando nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en tanto mal? Yo creo que Dios podría preguntarnos a nosotros, ¿dónde estás tú como hijo de Dios para traer el bien al lugar en donde estás, a la ciudad en donde estás? ¿Dónde estás tú que tienes mi palabra? ¿Dónde estás tú que tienes mi espíritu? ¿Dónde estás tú que tienes una relación conmigo y que sabes lo que hay que hacer? Entonces creo que nosotros somos la respuesta a estas preguntas que muchas personas se hacen. Entonces, bueno, es mi aporte, es lo que puedo compartir sobre este tema. Wow, eso sí, me has dejado sin palabras con esa frase. Sí, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Como alguien, no me acuerdo quién dijo, somos los brazos y los pies de Cristo, si Él es la cabeza, y estamos llamados a actuar. Creo que esa es la reflexión, ¿no? Que hoy día nos llevamos, que tenemos que actuar, porque si tenemos al Creador por Padre, ¿no? ¿Qué se nos va a hacer imposible a nosotros? Es cierto. No sé si quisieras dar un algo más, ¿quieres algo que decir? Sí, bueno, me gustaría mucho poder animar a todas las personas que en algún momento o en alguna situación se han sentido desanimadas, sea cual sea su situación y sea cual sea el país en el que estén, porque es algo de la vida cristiana. Es algo de la vida cristiana el poder descansar en Dios cuando estamos tristes, el poder renovar nuestra fuerza. Entonces, quería como compartirles esto también, que Dios es fiel y Él siempre es quien nos anima y quien nos da la fuerza. Otra cosa que me gustaría también agradecer es a todas las personas en todas las naciones que han ayudado a venezolanos. Esto es algo que sinceramente estoy muy agradecido. Todas las personas que de alguna u otra forma han visto un venezolano en una circunstancia, sé que vemos muchos regados por todo el planeta, como mencionaba el apóstol Pedro. Hay muchos venezolanos en todas partes del mundo y para mí es una alegría todas las personas que con buen corazón han servido a ellos y más a nuestros hermanos en la fe. Bueno, gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros hoy y por habernos derramado tanta de tu sabiduría. En verdad, yo sé que esto va a ser de bendición para muchos. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes y bueno, aún en medio de las limitaciones, poder servir al Señor también con este tiempo. Así es. Entonces, ya sabemos, hermanos, estamos llamados a actuar y a tomar valentía.
en nuestras vidas, en nuestros países, sociedades e iglesias. Que el Señor sea nuestro baluarte y que Él sea nuestra guía en todo momento. Gracias por vernos y no se olviden de ver los siguientes videos de historia de la iglesia que vamos a seguir sacando, y no se olviden que esta historia es su historia. Nosotros estamos escribiendo la historia, pero de la mano de Dios. Así que vamos a salir victoriosos sí o sí, y no tengamos temor. Muchas gracias.